Hola queridos hermanos, los saludo con cariño. Me toca de relatar el capítulo 14 del conflicto de los siglos. Para comenzar lo vamos a hacer orando. Amado Dios que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú abres nuestra visión para poder ver los acontecimientos de la historia de este mundo. Ayúdanos a entenderla y permite que todo esto sea para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, me toca relatar la verdad progresa en Inglaterra y los Países Bajos. En Alemania, en los Países Bajos, 700 años antes de Lutero, al sostener a los enviados a Roma, enfrentaban peligro diciendo Dios hizo, le presenta que, que Dios hizo a la iglesia reina importante y suprema de Dios, pero el romanismo la convirtió en lo que Dios no esperaba que fuera, haciéndose el papado similar a Dios y tratando de ellos tomar el lugar de Dios. Eso se lo dijo uno de los hermanos que siempre levantaron el nombre de Dios en alto. Meno estaba confundido, que era otro hermano que estaba luchando por la verdad y estaba confundido, asustado de lo que pudiera pasar, porque él tenía la inquietud de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, pero lo tomaba como que eso iba a ser una herejía que él hiciera eso. Pero esa inquietud siguió en él hasta que logró él hacerlo, estudiar la palabra, orar, y fue ahí donde Dios abrió su corazón y el miedo no le ganó a él, sino que él siguió haciéndolo y estudió y aprendió las verdades de lo que él necesitaba aprender. Con esto él sintió la inquietud de llegar a conocer a Lutero. Lutero era el reformador que él todavía no tenía conocimiento de él, pero cuando él entendió todas las verdades que habían, él con valentía siguió estudiando. Un día participó de la muerte de un hermano porque por bautizarse. Entró también la inquietud en él sobre eso y comenzó a estudiar en la palabra de Dios sobre el bautismo. Y al no encontrar nada del bautismo de pequeños, eso fue fortaleciendo las verdades que tenía la palabra de Dios para él. 25 años este hermano luchó, predicó las verdades junto a su familia, a su esposa y a sus hijos, con muchos momentos de temor, porque tuvo persecución, tuvo luchas que tuvo que enfrentar, pero él no, el hermano Meno no desistió, siguió haciéndolo, siguió luchando. En Alemania, Carlos V deseaba de eliminar todos los creyentes, todos los cristianos, y no lo hizo solamente porque los príncipes se opusieron, pero a lo largo de la historia de los Países Bajos, donde se predicó el Evangelio, se estuvo predicando, fueron muchos los hermanos que murieron, muchas las personas que dieron o perdieron, si depende del punto de vista que lo miremos, dieron su vida en honor para predicar el Evangelio, porque a medida que conocían las verdades, ellos iban aceptándola, pero eso tenía grandes costos para ellos. En una ocasión, una familia entera dejó de asistir a las misas, por lo tanto, los fueron a buscar y lo interrogaron, y de ellos interrogaron al hermano menor, al más pequeño, y él les dijo, nosotros nos reunimos en la casa, nosotros oramos en nuestro hogar de rodillas,
Pedimos por todos nuestros gobernadores, por nuestras grandes personas que dirigen el país, para que Dios los ayude y los dirija. Muchos de los que estaban en el juicio quedaron conmovidos con ello, pero no quitó de que mataran al padre y al hermano menor de esa familia, les quitaran la vida. Fueron muchos los cristianos que fueron sacrificados, podríamos decir, en ese tiempo. A los hombres los degollaban y a las mujeres que abrazaban las verdades las enterraban vivas. Pero eso no era motivo para que ellos desistieran. Ellos con fe, dice la historia del libro, que las mujeres con sus mejores vestidos y con una paz increíble iban y se recostaban en las tumbas donde la enterraban, igual que los hombres. También cuenta que las mujeres, cuando eran llevados sus esposos a la hoguera, ellas los acompañaban y al lado de ellos les daban palabras de ánimo, esperando de que llegaba el momento en que ellos morían en la hoguera. Pero todas esas fueron motivos por los cuales la iglesia siguió creciendo. En Holanda y en los países del norte también Lausen fue otro que colaboró con la predicación del Evangelio, fue un baluarte de los dirigentes, pero pronto se conocían las verdades que ellos enseñaban y eran perseguidos, eran maltratados. Este era un muchacho que era muy inteligente y llegó a verse su inteligencia, los sacerdotes la vieron y ellos lo quisieron tomar para ellos. Lo llevaron a un buen monasterio para que él estudiara, pero él empezó a conocer cosas que no le gustaron en el monasterio y llegaron a sus manos escritos de Lutero con los cuales él fue aprendiendo todo lo que él necesitaba conocer de Dios, y fue ahí cuando él quiso conocer directamente a Lutero, las enseñanzas que él tenía, y al encontrarse con él y al empaparse de las verdades que él descubrió en él, llegó él a ser un gran predicador de su tiempo también. Cuando volvió a su monasterio nuevamente, fue un gran predicador a sus compañeros, les mostró y les enseñó la palabra. Eso a él le costó de que se lo llevaran preso en el mismo monasterio, pero los sacerdotes y los grandes dirigentes romanos lo soltaron, llegó un momento en que lo soltaron. Entonces él en ese momento tuvo la libertad para ser un grande predicador de su tiempo, llevar las verdades a mucha gente. Pero transcurrieron los años y había momentos en que era tanto el daño que se le hacía a los cristianos, tanto la persecución que tenían, que como que se oscurecía todas las verdades que habían aprendido, como que ya se estaba prácticamente extinguiendo el Evangelio y las verdades que Dios tenía, pero nuevamente Dios levantaba hombres nuevamente para poder reavivar esa llama que los romanos con toda su fuerza y el papismo con todas sus fuerzas trataban de eliminar. Se predicó el Evangelio en Inglaterra, hubo lugares en donde se permitió que los niños pudieran recibir el estudio de la Biblia en sus colegios, y eso eran grandes cosas para el tiempo en el que estaba esa persecución tan grande. Había momentos en que se avanzaba, pero el romanismo era tanto lo que se luchaba contra que avanzara el Evangelio y la palabra de Dios, que había momentos que querían extinguirlo de nuevo. Y así siguió siendo durante todo el tiempo. Hubieron grandes hombres en este tiempo: Lorenzo, Patrio, Lutero, Malatón, fueron hombres que siempre estuvieron sacando el nombre de Dios en alto y poniéndolo el nombre de Dios para que pudieran ellos llegar a mostrarle al mundo las verdades de Cristo. La iglesia dice que era lo que estaba siempre en contra de ellos, pero ellos luchaban para sacar adelante las verdades de lo que Dios esperaba de lo que fuera su pueblo y su iglesia. Esto es un pequeño rasgo, hermano. El capítulo es muy hermoso y muy largo. Esto es lo que les puedo comentar de lo que yo estudié en el capítulo 14.
Que Dios los bendiga y que sea provechoso tanto como fue para mí, que pueda ser también para ustedes.